Bueno, acá tenemos una muestra. ¿Qué parece esa muestra? De acuerdo a lo que estamos viendo. Lógico que ahí vamos a tener pues algunas alteraciones, ¿no? Pero hay características histológicas que nos pueden orientar a qué zona estamos observando, ¿no? Como por ejemplo estas que están aquí, ¿no? Esas trabéculas, ¿no? Que de repente a mayor aumento ya la podemos distinguir qué estructura es la que estamos viendo. Ahora vamos a darle un poquito más de aumento, hay que notarle un poquito. Ahí yo creo que ya se puede distinguir que estamos viendo, ¿no? A ver, sí, creo que sí. Uno más, ante la duda. Que cargue. Esta área rosada que está cargando son trabéculas. Son trabéculas. ¿Qué pasa? ¿Está abierto la...? Esa área que está ahí es una trabécula, ¿no? Y dentro de la trabécula vemos algunos elementos celulares que nos van a orientar a qué zona estamos observando, ¿no? Y es una estructura ósea, ¿no? Eso es una trabécula ósea. Y dentro de ellos tenemos elementos celulares abundantes, ¿no? Ahorita que cargue se va a ver con claridad. Entonces, es una patología ósea, ¿no? Y dentro de la celularidad ósea, pues si nosotros recordamos a un hueso, una estructura ósea, el porcentaje celular va relacionado directamente con los años de edad, ¿no? Pero, a pesar de que la imagen todavía no carga bien, la celularidad es bastante grande, ¿no? En relación a... Ahí está, ¿no? La celularidad es bastante grande en relación pues a lo que una estructura ósea normalmente debe tener, ¿no? Es médula ósea, ¿no? Entonces estamos hablando de una hipercelularidad que encontramos entre las trabéculas óseas. Entonces, toda hipercelularidad va a estar relacionada pues a una neoplasia, ¿no? Una proliferación celular. Ahora, ¿qué proliferaciones celulares nosotros podemos encontrar en estructura ósea? Bueno, esta es una patología que va a causar lesiones. Dentro de las características clínicas, el paciente va a presentarse con lesiones líticas, ¿no? Generalmente en cuerpos vertebrales. Estas lesiones líticas van a tener, por esa proliferación celular, un comportamiento totalmente destructivo, ¿no? Favoreciendo la presentación de osteoclastos, disminuyendo la proliferación de osteoblastos, lo que va a originar básicamente la lesión en la estructura ósea. Y estas características va a originar pues una hipercalcemia, ¿no? Una hipercalcemia. Esta neoplasia maligna está conformada básicamente por células plasmáticas, ¿sí? Y las células plasmáticas sabemos nosotros que son las encargadas de producir inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas no son más que otra cosa que proteínas que se van a eliminar a través de la orina, ¿no? Encontrando en la orina la famosa proteína de Bennett-Jones, originando esta eliminación de proteína continua una lesión renal, llevándonos hasta una insuficiencia renal. Cursando, porque es una proliferación celular aquí abundante, ¿no? A nosotros, desde el punto de vista histopatológico, nos basta encontrar un 30% de células plasmáticas en la tumoración. Aquí se ve esa abundancia, y ahorita vamos a pasar a mayor aumento, porque ¿cómo la reconocemos nosotros a la célula plasmática? Porque esta debe estar conformada por células plasmáticas. Adelante, adelante.
La célula plasmática puede presentar las mismas características que una célula plasmática normal, ¿no? Conocidas como los famosos plasmablastos. ¿Cuáles van a ser esas características de una célula plasmática? Es un elemento celular de tipo mononuclear, ¿no? O sea, tiene un solo núcleo. Su núcleo es lateralizado a uno de sus lados. Muy próximo a la membrana nuclear vemos una zona clara, transparente, que está dado por la proliferación grande del aparato de Golgi. Vamos a verlo. Ahí vamos ingresando, ¿no? Y se observa, ¿no?, la característica de la trabécula ósea para saber que estoy en hueso, y donde no carga, ¿no? Y la célula del cráneo. Aquí la tengo. Sí, pues aquí están los osteocitos, ¿no? Trabécula ósea con una celularidad grande a nivel lineal. Y vamos a ver de qué células se trata. Nosotros, por ejemplo, para establecer el diagnóstico, como le habíamos mencionado, tenemos que encontrar más del 30% de células plasmáticas en mi masa tumoral, ¿no? Por ejemplo, se encuentra en el ultrasonido una lesión lítica en sacabocado a nivel de los cuerpos vertebrales, se toma la biopsia y la cantidad de células plasmáticas tienen que pasar el 30% para yo, desde el punto de vista anatomopatológico, decir que estoy frente a un mieloma. Si no encuentro más del 30%, puedo estar entre el 10 al 30%, ¿no? Por ejemplo, encuentro un 20% de células plasmáticas y no le puedo decir que estoy frente a esta patología clínico. ¿El clínico qué necesita para establecer el diagnóstico? Mi reporte, que le puedo decir que estoy en 20% de células plasmáticas, su imagen, presión clínica en sacabocado, hipercalcemia, lesión renal, proteínas de tensión, anemia, y clínicamente puede él establecer el diagnóstico. Pero si yo le reporto más del 30%, el diagnóstico ya está hecho desde la anatomía patológica, ¿verdad? Uy, no carga. Acá, por ejemplo, la parte superior que está cargando un poquito, ¿no? Por ejemplo, aquí, el núcleo está lateralizado hacia uno de sus lados, ¿no? Ahí está cargando, ¿no? Por ejemplo, esta, ¿no? Miren el núcleo lateralizado a uno de sus lados. Esa es una célula plasmática. Ahora bien, ¿puede tener atipia? Pues una neoplasia maligna sí puede tener atipia, o también puede no tener atipia y tener características a una célula plasmática, por decirlo entre comillas, normal, ¿ya? Entonces, cuando nosotros nos encontramos con esta patología y a veces a los cortes histopatológicos no tenemos la certeza y la seguridad que estamos frente a una neoplasia maligna de células plasmáticas, ahí recurrimos a los marcadores de inmunohistoquímica, que es una reacción antígeno-anticuerpo que el tecnólogo nos hace para identificar específicamente a la célula plasmática. Y le solicitamos el CD138, que nos va a teñir de una coloración marrón a todas las células plasmáticas. Aquí, por ejemplo, si todas estas son células plasmáticas, las pinta todas de ese color. Pero si no lo fuera, o no fuera así, no lo va a teñir. O si fuera a un 10%, vamos a suponer que esta masa de esta proliferación celular, solo el 10% de células sean células plasmáticas, solo las va a teñir a ellas, ¿ya? Entonces, de esa manera nosotros podemos establecer el diagnóstico. En primer lugar, los plasmablastos. ¿Qué son plasmablastos? Ahora, como estas son inmunoglobulinas, estos elementos celulares, ¿qué pueden tener? Aquí tendríamos que ir a gran aumento. Estas inmunoglobulinas se pueden acumular en el interior del citoplasma o en el interior del núcleo de las células, ¿no? Nada más, en forma como de unas burbujas, y las conocemos como los famosos cuerpos de Russell. Son unas bolitas intracitoplasmáticas. Y cuando estas inmunoglobulinas están en el interior del núcleo, son los cuerpos de Dutcher.
Que esas terminan siendo características histopatológicas para establecer el diagnóstico, por supuesto. Cuerpos de Duchenne, cuerpos de Russell. Estamos frente a las famosas células flámeas, que tienen un citoplasma muy eosinófilo, que también las podemos encontrar en esta patología, o podemos encontrar la famosa célula de Moore, que es una célula que tiene estas inclusiones vesiculares intracitoplasmáticas, pero que son abundantes y que forman a maneras de racimos intracitoplasmáticos. Pero básicamente todas ellas tienen la misma característica. Inclusiones intracitoplasmáticas. ¿Podemos encontrar atipia? Sí, podemos encontrar. ¿No? ¿Podemos encontrar, por ejemplo, mitosis? Sí, podemos encontrar mitosis. Estamos frente a una neoplasia. Pero las características histopatológicas contundentes, células plasmáticas mayor al 30%, cuerpos de Russell, cuerpos de Duchenne, puede haber atipia citológica, células flámeas, plasmablastos, ¿no? O las famosas células de Moore. Con eso nosotros establecemos el diagnóstico. Si encontramos menos del 10%, porque habíamos hablado que entre el 10 y el 30% de células plasmáticas, el clínico, con las imágenes, con todas las características clínicas, me establece el diagnóstico. Pero tenemos pacientes que encontramos menos del 10% de estas células plasmáticas y están en ausencia incluso de manifestaciones clínicas. Ahí hablamos de las famosas gampatías monoclonales. Que puedan estas pasar más adelante a transformarse en un mieloma múltiple, sí, podrían pasar. O tenemos pacientes que tienen, por ejemplo, 15% de células plasmáticas, pero que no tienen ninguna manifestación clínica, ¿no? Se le conoce como las famosas patologías quiescentes, que están las células plasmáticas incrementadas en su número, pero que no hacen manifestaciones clínicas. ¿Podrían manifestar más adelante sus manifestaciones clínicas? Sí, podrían hacerlo. Entonces, aquí los hallazgos básicamente son esos. La clínica es la que nos va a llevar a la toma de muestra de biopsia. Nosotros, la gran mayoría de veces que recibimos biopsias de cuerpos vertebrales y sospecha de mieloma múltiple, el clínico ya casi tiene el diagnóstico y necesita solo la anatomía patológica para corroborar. ¿Por qué? Porque tiene sus lesiones líticas, tiene la proteína de Ben-Jones, tiene la hipercalcemia, tiene la lesión renal, tiene anemia, incluso en sangre periférica las inmunoglobulinas C nos hacen las famosas pilas de monedas. Pero las pilas de monedas en sangre periférica no son un criterio que contribuya eficazmente, porque eso lo encontramos en muchas otras patologías, ¿no? Pero se van sumando. ¿Ya? Ese es el famoso mieloma múltiple. Que el internet es el que nos está traicionando, ¿no? Esta que tenemos acá, ahí está su título, ¿ya? Es una patología, es una neoplasia maligna de presentación en ganglios linfáticos o células linfoides. ¿Por qué? Porque esta patología la podemos encontrar en ganglios linfáticos, pero también la podemos encontrar fuera de los ganglios linfáticos. Puede ser una patología extraganglionar, ¿no? Y dentro de las neoplasias malignas de estirpe linfoide, ¿no?, que pueden estar dentro de ganglios o no pueden estar dentro de ganglios, tenemos a los linfomas no Hodgkin. Y la otra gran población son los linfomas de Hodgkin. Pero la gran diferencia es que los linfomas de Hodgkin están localizados en ganglios linfáticos. Estos pueden romper la cápsula con mucha facilidad y lo podemos encontrar fuera de los ganglios linfáticos. Es por ello que, por ejemplo, también tenemos los famosos linfomas asociados a mucosas, ¿no?, que lo podemos encontrar en intestino, lo podemos encontrar en estómago, y eso no es un ganglio linfático, ¿no?, pero podemos encontrar ahí estas patologías. Dentro de los linfomas, ¿no?, cuando estos se generan a partir de ganglios linfáticos, ¿qué van a originar esto? Van a originar un aumento del tamaño del ganglio linfático. Lógico, tener una proliferación
neoplásica en su interior y me va a aumentar el tamaño. Pero si yo parto de solo el aumento del tamaño, un linfoma de Hodgkin y un linfoma no Hodgkin me pueden incrementar el tamaño. Es más, hasta una patología infecciosa me puede incrementar el tamaño del ganglio linfático. Pero cuando yo estoy frente a una neoplasia, yo les he manifestado que tengo dos criterios contundentes para saber si estoy frente a una neoplasia. Uno, alteración estructural, ¿no? Si esto es un ganglio, ¿parece un ganglio o no parece un ganglio? A ver, un poquito más de aumento. Tendría que, para saber si parece un ganglio, tendría que recordarme cómo es un ganglio. Bueno, o sea, el corte histológico, que tiene una zona cortical y una zona medular. El ganglio en la zona cortical, lo que vamos a ver son los nódulos o folículos linfoides con centros germinales y conforme voy hacia la médula, estos van desapareciendo. Pero en este corte, yo puedo observar nódulos linfoides con centros germinales. No hay. Todo tiene una proliferación de linfocitos, pero es difusa, ¿no? O sea, yo no puedo diferenciar ahí zona cortical de zona medular. Cuando yo no puedo diferenciar zona cortical de zona medular, significa que hay una alteración estructural y yo debo estar frente a un linfoma. Ahora, ¿qué tipo de linfoma? Puede ser de Hodgkin, puede ser no Hodgkin. En este caso, estamos frente a un linfoma no Hodgkin y estamos frente a la neoplasia linfoide de presentación más frecuente en este grupo de los no Hodgkin, que es el linfoma difuso de células B grandes. Es el más frecuente en presentación. ¿De dónde se van a originar? Su nombre lo dice, pues, ¿no? De linfocitos B, porque tengo dos poblaciones de linfocitos. Tengo los linfocitos T y los linfocitos B. Dentro de los linfomas no Hodgkin, la gran mayoría de linfomas se originan a partir de linfocitos B. El otro grupo más pequeño es de linfocitos T. Y dentro de estos tenemos al linfoma difuso de células B grandes. ¿Cuál es su característica, no? Estos se generan a partir de los centros germinales de los nódulos o folículos linfoides, hacen una proliferación a través de mutaciones genéticas. Por ejemplo, va a haber una mutación básicamente del BCL6. ¿Qué significa? Que esta población celular de linfocitos que yo tengo acá, si yo le solicito un marcador que es el BCL6, me va a marcar difuso. Difuso. Esa es la característica. ¿Qué hace esto? Hace que los linfocitos B de los centros germinales salgan de esto y se distribuyan de manera difusa en todo el ganglio linfático, originando pues que yo ya no pueda apreciar nódulos o centros germinales, ¿no? Nódulos linfoides, mucho menos los centros germinales. Visto esto, vamos a ir a ver, ¿no? Miren, ven. Todos estos son linfocitos, ¿no? Linfocitos. Pero, si yo recuerdo aquí, por ejemplo, vamos a ubicarnos en este linfocito que se ve un poquito más claro, ¿no? ¿Dónde está la ranita? Acá está, ¿no? Miren, este es un linfocito. Pero parece un linfocito, no pareciera. ¿Por qué no pareciera? Porque si yo recuerdo la característica histológica de un linfocito es mononuclear y su citoplasma es tan escaso que los linfocitos parecieran no tener citoplasma, porque es muy pequeñito. Pero aquí yo estoy viendo el citoplasma, todo lo rosado que está ahí, el núcleo del corazón central, ¿no? Igual acá, miren, ahí está el citoplasma y está el núcleo. Entonces, yo lo miro y digo, uy, ¿será un linfoma esto? ¿Serán linfocitos? Porque yo lo miro primero en hematoxilina y eosina, ¿no? Desde mi punto de vista, sí, pero tengo alguna duda. Los linfocitos me marcan ACL. Todos los linfocitos, T o B, ¿no? Antígeno común leucocitario. Le pido un antígeno común leucocitario
Porque esta, por ejemplo, en legisladura será una célula epitelial, eso. Tiene un citoplasma grande, ¿no? Me va a pintar ACL. Y si me pinta ACL es un linfocito. Y de ahí tendría que determinar si esta proliferación linfoide se originaba a partir de linfocitos T o a partir de linfocitos B. CD20 me marca linfocitos B y CD3 me marcan linfocitos T. Si yo a esto le pido un CD20 y me tiene que marcar difuso, porque este es un linfoma difuso de células B grandes. Y esa característica es la que tienen los linfomas, ¿no?, difusos de célula B grande. Difuso, porque está en todo el ganglio, y B grande porque me forman el citoplasma amplio, ¿no? Ahora, hay una hipercelularidad, incluso por acá muestra nucleol, ¿no? Los núcleos son hipercromáticos en algunos lados, que es una característica de una neoplasia maligna, ¿no? En algunas ocasiones, como esta que está acá, la cromatina del núcleo se desplaza hacia la membrana nuclear, dejando un núcleo claro o transparente como este. Y otra característica importante es que los linfomas no Hodgkin, y sobre todo este, presentan índices proliferativos muy grandes. Si yo le mido un índice proliferativo a esto, ¿qué significa? Un Ki-67 para determinar si es qué porcentaje de estas células están en división celular. Los linfomas, la gran mayoría de veces pasan el 50%. Nosotros hemos encontrado, sobre todo en estos linfomas difusos de células B grandes, 80-90%. ¿Qué significa eso? Si nos sale un 80% de índice, significa que el 80% de la población de este tumor está en división celular. Eso le ofrece la característica agresiva al tumor. Por eso que rompe la cápsula, infiltra. Cuando yo encuentro un ganglio linfático que me envían, y nosotros rechazamos mucho las biopsias con aguja gruesa de ganglio linfático. ¿Por qué? Porque no nos ayudan mucho a establecer los diagnósticos. Nosotros le pedimos, oye, si tienes un ganglio, región axilar, cervical, región axilar, supraclavicular, o en cualquier parte del cuerpo, sácaselo. Y el cirujano entra y lo saca. Envíamelo todo. ¿Por qué biopsias un ganglio cervical? Y lo han hecho, nos envían unos hilitos finitos y el ganglio está en el cuello. Para el cirujano es muy fácil sacarlo, no nos ayuda mucho. Hemos tenido pacientes, ¿no? Por ejemplo, una chica de 26 años, que justo ayer hemos hecho una junta médica por ella, 26 años, nos mandan un ganglio cervical, es un adenocarcinoma con factor de transcripción tiroidea positivo, con citoqueratina 7 positivo, esos me orientan es primario de pulmón. Y la chica tiene 26 años. ¿Qué significa? Que esta chica tiene una carga genética, ya ha nacido probablemente con mutaciones genéticas que le han predispuesto a una edad bastante joven tener esta neoplasia. Y ayer en la junta médica, los especialistas, porque ahí entra el oncólogo, los fisiólogos, le han ofrecido máximo mes y medio de vida. Es una neoplasia muy agresiva. Y nos mandaron el ganglio. Pero nos mandaron primero un ganglio que casi no tenía células, o sea, la biopsia había sido no adecuada. Por ahí encontramos un grupito pequeñito, que en los marcadores de inmunistoquímicas nos orientaban adenocarcinoma, y le solicitamos a los cirujanos que nos envíen otro ganglio. Y en el siguiente ganglio fue contundente. Contundente para nosotros, pero para la paciente no tanto, ¿no? Pero bueno, esa es la... ¿no? Entonces, claro, el adenocarcinoma en el ganglio no vamos a ver ángulas, ¿no? Porque hay una infiltración, porque es una neoplasia linfoide. Lo otro que nos ayuda a establecer los diagnósticos de los linfomas no Hodgkin son cuando encontramos linfocitos por fuera del propio ganglio, o sea, en el tejido adiposo. El único que hace esa característica es el linfoma no Hodgkin. Entonces,
Y lógicamente aquí los núcleos van a estar aumentados de tamaño, pueden haber nucleolos, la cromatina a veces hace marginación, mitosis atípica con índices proliferativos bastante grandes, ¿no? Una pérdida estructural del ganglio, ¿no? Que son las características que nos establecen ese diagnóstico. Y en estos casos, pues, linfocitos bastante grandes con citoplasma amplio. Es más, cuando se le siguen sumando mutaciones a esta neoplasia maligna, hacen células tan grandes, el linfoma difuso de células B grandes, que uno de sus diagnósticos diferenciales termina siendo el linfoma de Hodgkin. O sea, pueden imitar a las famosas células de red Stenberg, sobre todo las linfohistiocitarias, ¿no? Que son grandes en esos casos, ¿no? Y esa es la otra patología que vamos a ver, el linfoma de Hodgkin. Bueno, todo aquí es difuso, ¿no? Si nosotros recorremos la muestra, una población celular gigante de linfocitos, ¿no? Todos son linfocitos. Y este es el linfoma de Hodgkin. Bueno, es el ganglio, ¿no? El linfoma de Hodgkin es una neoplasia maligna de tipo linfoide que se origina a partir de los linfocitos beta. Estos hacen una mutación a nivel del factor nuclear kappa beta, ¿no? Que la gran mayoría de estos parten a través de una infección del virus de Epstein-Barr, que van a originar la mutación en este factor nuclear que origina una proliferación celular, generándome una célula gigante, grande, generalmente binucleada, que es la del tipo clásico, con nucleolos rojos prominentes, ¿no? Que es la famosa célula de la red Stenberg. O sea, yo para establecer el diagnóstico de un linfoma de Hodgkin necesito ver la célula de la red Stenberg, ¿no? Que es esta célula clásica de esta neoplasia maligna, ¿no? El linfoma de Hodgkin tiene dos grupos bastante grandes: el linfoma de Hodgkin de tipo clásico y el linfoma de Hodgkin de tipo no clásico. En el linfoma de Hodgkin de tipo clásico se divide en 4 tipos. Este que estamos mostrando aquí, que es el esclerosis nodular, que es el linfoma de Hodgkin clásico de presentación más frecuente. ¿Y por qué se llama esclerosis nodular? Porque lo estamos viendo, ¿no? Está rodeado de tejido fibroso y hace nódulos. Se llama esclerosis nodular. Este es el de presentación más frecuente. Y cuando nosotros ingresamos acá, tenemos que encontrar la célula de red Stenberg. Y la célula de red Stenberg también tiene patrones de presentación. Y en el linfoma de Hodgkin clásico tipo esclerosis nodular, la variante de presentación de la célula de red Stenberg es la de tipo lacunar. Pero para eso yo tengo que ir a gran aumento, pues, ¿no? Ingresamos. Y lógico, ¿no? Igual que en la vez anterior, aquí se ha perdido la característica estructural propia del ganglio. Aquí yo no puedo diferenciar zona cortical de zona medular, imposible, ¿no? Bien, el internet. Ahí está. Sigue ingresando, porque necesito ir a gran aumento. Ahora, estas células de red Stenberg van a producir citosina. Citosina que van a favorecer la presencia de una población, bueno, mientras va cargando, ¿no? Que van a favorecer la población celular acompañante a la famosa célula de red Stenberg, ¿no? Que es, por ejemplo, yo miro acá todo esto, ¿no? Miro todo esto. Esa es la célula de Hodgkin, de red Stenberg. Pero no todas son células de red Stenberg, ¿no? Por acá la otra. De tipo lacunar porque hace un citoplasma claro, transparente, como un lago, ¿no? Pero esas son células de red Stenberg.
Pero todo el resto que está acompañando a esta población celular es una población celular reactiva acompañante, compuestas por ¿quién? Por linfocitos, compuestos por macrófagos, células plasmáticas y por una característica que a nosotros cuando la encontramos en un ganglio linfático siempre nos obliga a buscar la famosa célula de Rett-Steinberg, que son los eosinófilos. Cuando yo encuentro eosinófilos en un ganglio linfático, me echo a buscar la célula de Rett-Steinberg, porque eosinófilos no debo tener en un ganglio linfático, ¿no? Entonces, ahí está. Por ejemplo, estos son linfocitos, pero son linfocitos reactivos, acompañantes, ¿no? También tenemos elementos celulares mononucleares, como estos que están acá, ¿no? O estos que están acá, ¿no? Que son conocidas como las famosas células de Hodgkin, estas mononucleares, porque los que son bilobuladas, binucleadas, son las células de Rett-Steinberg, ¿no? Y la característica es que me forman esto. Este grupo de células que yo necesito identificar de células de Rett-Steinberg para establecer el diagnóstico, tienen una característica particular, ¿no? Algunos patólogos coloquialmente la llaman a la célula de Rett-Steinberg, a la célula de Hodgkin, de tipo clásica, como la célula ingrata. Coloquialmente. ¿Ingrata? Ingrata. ¿Por qué? Porque esta célula pierde las características de la célula que la originó, o sea, como que olvidan su antepasado. Yo vengo de Chumbivilca, ya no me quiero saber nada de Chumbivilca, me olvido, ¿no? Por dar un ejemplo coloquial. ¿Por qué? Porque estas células de Rett-Steinberg habíamos dicho inicialmente que se forman a partir de la famosa célula B, ¿no? Pero a esta célula de Rett-Steinberg yo le hago el CD20 que me debe marcar todas las células B y me sale negativo. Por eso es que se le llama así. Pierden las características de la célula que le dio origen. A diferencia del linfoma de Hodgkin no clásico. El linfoma de Hodgkin no clásico, que presenta la variedad de la célula de Rett-Steinberg de tipo linfohistiocytaria, o palomita de maíz, o popcorn, como lo quieran ver en el libro de patología, ¿no? que es americano, esas sí conservan las características de la célula que les da origen, o sea, son CD20 positivas. Pero las de Hodgkin clásico lo pierden. O sea, yo le hago un CD20 a esa célula de Rett-Steinberg, negativo. Pero le hago un CD15, un CD30, me da positivo. Pero aquí la característica es que yo tengo que encontrar sí o sí la célula de Rett-Steinberg para hacer el diagnóstico del linfoma de Hodgkin, con su población acompañada. Pero habíamos dicho que son 4 y que esta es la clase más frecuente. De ahí le sigue el linfoma de Hodgkin clásico tipo celularidad mixta. Y el linfoma de Hodgkin clásico celularidad mixta, su nombre lo describe de pie a cabeza. Voy a tener la célula de Rett-Steinberg y la población acompañante es como su nombre lo dice mixta. Tengo en porcentajes casi igual linfocitos, células plasmáticas, macrófagos, eosinófilos, celularidad mixta. Y no me hacen nódulos. De ahí yo tengo el linfoma de Hodgkin clásico rico en linfocitos. Y su nombre me describe lo que voy a encontrar. La población reactiva acompañantes va a tener un predominio de linfocitos. Pero también tiene sus células externas, ¿no? que es la indispensable para establecer el diagnóstico. Y la que tiene menor porcentaje de presentación, la más rara de los linfomas de Hodgkin de tipo clásico, es el linfoma de Hodgkin con depresión linfocitaria. Es el más raro. Y es el que está asociado a aquellos pacientes que tienen deficiencia de la respuesta inmunitaria. Por ejemplo, si un paciente con VIH le da un linfoma de Hodgkin, probablemente tenga depresión linfocitaria. Y los pronósticos son mucho más crueles. Y luego de estos 4 que pertenecen a los linfomas de Hodgkin de tipo clásico, tenemos el de tipo no clásico.
Y el de tipo no clásico, este linfoma no clásico se conoce como el de predominio linfocitario. Ah, pero se parece mucho al rico linfocitario, ¿no? El rico linfocito, sí. Pero aquí las células de red Steinberg, el patrón de presentación, como lo habíamos dicho, es la POCOR, es el linfohistiocitario o palomita de maíz, y este red Steinberg sí prevalece o tiene las características del linfocito B que le dio origen. O sea, yo le hago un CD20, me da positivo. Y a diferencia de los clásicos, el CD15 y el CD30 aquí es negativo. Al revés. ¿Hemos visto nosotros linfomas de Hodgkin en el hospital? Sí hemos visto, pero no es tan frecuente como el de Hodgkin. Estos generalmente comprometen ganglios cervicales y tienen la capacidad de irse diseminando a los grupos ganglionares adyacentes a ellos. El linfoma no Hodgkin, no, me puede hacer metástasis de cualquier parte. Se mete un vaso sanguíneo, estos no, son como ordenaditos para hacer eso, y pueden hacer nódulos gigantes, grandes, voluminosos, afectan a gente joven, etc. Pero el pronóstico, tanto para el linfoma de Hodgkin como no Hodgkin, es mucho mejor que enfrentar a una adenocarcinoma, es mucho mejor que enfrentar a un carcinoma, y por supuesto, el pronóstico es mucho más bueno o mejor cuando estamos frente a un sarcoma. O sea, si a mí algún día sale el genio de la lámpara maravillosa y dice, escógete una neoplasia maligna, me cojo un linfoma y no tengo otra opción de pronóstico. Nosotros tenemos en el hospital pacientes que curan, sobre todo los que son de mucosas, que son poco agresivos, de los linfomas que tenemos en estómago, que aparecen en intestinos. Hacen el tratamiento, le hacen el control posterior y ya no encontramos. También. Lógico que también hay algunos que son agresivos y están relacionados directamente pues al momento que se le establece el diagnóstico. Como toda neoplasia. Luego de ello, tenemos al leiomiosarcoma. Ah, hemos visto el leiomioma, ¿cierto? Sí, hemos visto. Yo recuerdo. El leiomiosarcoma es la versión maligna del leiomioma. O sea, esta es una neoplasia maligna que se origina a partir de fibras musculares lisas. O sea, ¿un leiomioma puede darme esto? Sí. Pero no solamente el leiomioma. ¿Por qué? Porque yo puedo encontrar esta patología maligna en cualquier parte de mi cuerpo donde tenga fibras musculares lisas. ¿En el intestino lo puede encontrar? Sí. ¿En la pared de un vaso sanguíneo lo puede generar? Por supuesto. ¿No? Donde hay fibras musculares lisas. Es una patología poco frecuente, afortunadamente, porque es muy agresiva. Cuando nosotros ingresamos, y aquí hay que ingresar al gran aumento, ¿no? Es una patología agresiva donde las características citológicas van a estar en relación pues, a una evidente malignidad. Ahí donde está la manito del puntero. Si nosotros logramos observar cómo es una fibra muscular lisa, en borde longitudinal es una célula alargada que presenta citoplasma eosinófilo, que presenta un núcleo único de localización central, pero de cromatina regular. Por ejemplo, ¿no? Esta es una fibra muscular lisa. Pero ese núcleo no tiene cromatina regular, es hipercromático. La membrana nuclear incluso se ve cierta irregularidad de la membrana nuclear, ¿no? Y esto que está acá es una mitosis atípica. Entonces, miren cómo se va condensando la cromatina.
Hablamos de condensación de la cromatina cuando va haciendo grumitos ahí en el núcleo. Va haciendo como grumos. Entonces decimos, la cromatina se saca. Un núcleo normal tiene una cromatina regular, unos puntitos finos en el interior. Pero este no. Este va haciendo grumos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica histopatológica? Que está formado a partir de fibras musculares lisas. Los núcleos son hipercromáticos. Los núcleos se describen como bordes romos. Por eso están en corte transversal. Este que está más longitudinal, los bordes romos, como redondeados a los lados. Ahora, ¿pueden conservar estos las características del leiomioma? El leiomioma nosotros lo describimos que hay grupos de células que los podemos ver en corte longitudinal y adyacentes a ellas, o muy próximos a ellas, fibras musculares lisas en corte transversal. Sí. Es por eso que miren, este está en longitudinal, y si yo veo este está en transversal, ¿no? Porque está redondito. Pueden conservar esa característica. Las otras características, bordes romos, incluso algunas literaturas dicen que el núcleo tiene forma de habano. Así la describen. Con gruesos bordes romos. Las mitosis atípicas, si yo tengo celularidad atipia citológica, me basta una mitosis para yo decir que este es un leiomiosarcoma. Pero yo tendría que demostrar que esas son fibras musculares lisas. ¿Cierto? La histología esto me sugiere, yo tengo que demostrarlo. Yo no puedo decir, me parece a un 80% que es una fibra muscular lisa, ¿no? El clínico, ¿te parece? Yo quiero que me digas si eso no es, ¿no? Le hacemos desmina actina, que me va a teñir solo las fibras musculares. Y yo con eso corroboro al 100% si son fibras musculares lisas y estoy frente a un leiomiosarcoma por las características citológicas, ¿no? Atipia citológica, condensación de la cromatina, núcleos en formas de habano o de bordes romos, mitosis atípicas, ¿no? Y distribución longitudinal y transversal de sus fibras musculares lisas. Ahí hacemos. Los sarcomas, porque esto es un leiomiosarcoma, porque las fibras musculares lisas o las fibras musculares tienen origen mesenquimal, son bastante agresivos. Nosotros hemos encontrado, no muy frecuente, pero sí lo vemos en el hospital, ¿no? Y a pesar de que nosotros tenemos una población bastante pequeña, pero sí vemos este tipo de patología. Bueno, vemos la muestra. Las características dividen ese núcleo, ¿no? Está la manito del puntero, ¿no? Está la manito. Si la comparamos con las células, los núcleos de los costados, diferentes tamaños, uno es gigante, con los grumos, con la condensación de la cromatina, y los otros tienen una característica, un tamaño más pequeño. Es característico. Miren estos núcleos pequeñitos, otros más grandes, más pequeños, condensación de la cromatina, hipercromáticos. Y en esta zona hacen como el corte longitudinal, ¿no? Acá. Pero acá son redonditos transversales. Acá otra mitosis atípica. ¿Ves el núcleo? Una irregularidad completa de este. Sus nucleolos, la condensación de la cromatina característica. Y finalmente tenemos al melanoma. Este es una patología, es mala, muy malo, ¿no? Una neoplasia maligna, pero aquí está la piel está dando vuelta. Está parado, es un tronco, pero le damos la vuelta. Ahí está. La piel, ¿no? Esta es una neoplasia maligna bastante agresiva y se genera a partir pues, de los melanocitos. ¿Dónde están los melanocitos? En la capa.
capa de células basales, ¿no? Son aquellos elementos celulares que nos dan las características del color de nuestra piel, ¿no? Yo soy más morocho porque mis células, mis melanocitos, se estimulan con mucha facilidad a la luz y producen pigmento melánico, ¿no? Otros son de tez más clara porque no se estimulan de una manera tan exagerada con la luz, ¿no? Entonces, estos van a presentar una característica típica para establecer, en primer lugar, el diagnóstico clínico. O sea, va a llegar su paciente a la consulta y su paciente va a venir con una lesión hiperpigmentada, un lunar, pero gigante, que debe medir más de 0,6 centímetros, que debe tener bordes irregulares. O sea, la clínica, cuando yo lo observo, que debe ser heterogéneo. ¿Qué significa heterogéneo? Que yo veo su lunar y dentro del lunar, que es hiperpigmentado, hay zonas más oscuras y otras zonas oscuras, pero no tanto. Eso es heterogéneo. Es asimétrico. ¿Por qué digo que es asimétrico? Para decir que es asimétrico, creo que toda esta pantalla es mi lunar, lo mido a la mitad imaginariamente, en el punto medio lo divido en dos al lunar, y esta zona de acá, esta mitad, es diferente de esta. Entonces digo, clínicamente, para sospechar de malignidad, de un melanoma maligno, tengo que encontrar una lesión hiperpigmentada que mida más de 0,6 centímetros, que sea de bordes irregulares, que sea de coloración heterogénea y que sea asimétrico. ¿Para eso se necesita mucha ciencia? No, porque basta con mirarlo nada más al paciente. Puede venir por un dolor de rodilla, pero le vemos tremenda lesión pues, en el cuello, en los hombros, no sé, en la espalda, no hay que examinar. Si nos encontramos con ese tipo de lesión, la conducta y la sugerencia inmediatamente es una biopsia. Una biopsia. ¿Y qué vamos a ver nosotros en la biopsia? Como por ejemplo acá está la piel normal, ¿no? Este es la epidermis, ¿no? Con su estrato córneo, su capa de estrato granuloso, espinoso, capa de células basales, pero acá ya no me parece tan normal. Acá vemos unos grupos, unos nidos de células, ahorita lo vamos a dar aumento. Ahí lo vemos, ¿no? Estos nidos celulares van formando nidos celulares y que estos parten de la capa de células basales, que es la capa de células más profunda de la epidermis, y me van a formar nidos. O sea, se forman a partir de melanocitos. Y como son melanocitos, me producen melanina, a pesar que son malignos. Por eso es que me dan una lesión pues hiperpigmentada, heterogénea, ¿no? Forman nido. Este tumor, este melanoma, tiene un comportamiento bastante característico. Tiene un crecimiento radial, crece hacia los lados, y tiene un crecimiento en profundidad, como es característica de todas las neoplasias malignas, tener un comportamiento infiltrativo, pero crecen de forma radial también, o sea, van creciendo hacia los lados y también se van metiendo hacia la profundidad. Por ejemplo, esta neoplasia maligna, yo la veo, ¿no? Hasta aquí es la epidermis, entre dermis papilar, ¿no? Es la dermis superficial, ya está comprometida. ¿Y por qué mencionamos eso? Porque cuando nosotros establecemos el diagnóstico de melanoma, reportamos el CLAC y el BREST. ¿Qué es el CLAC? El CLAC, tenemos CLAC 1, 2, 3, 4 y 5. Cuando encontramos la neoplasia maligna localizada solo en la epidermis, es CLAC 1. Lo que está aquí, con un nidito celular aquí, es CLAC 1. Cuando los nidos celulares llegan a invadir la dermis papilar, su parte superficial, hablamos de CLAC 2. Cuando estos están localizados, estas células neoplásicas, entre dermis papilar y dermis reticular, CLAC 3.
cuando invade el dermis reticular, CLAR 4, y cuando las células neoplásicas llegan a la hipodermis, CLAR 5. Entonces en el reporte nosotros no le ponemos eso, le ponemos melanoma maligno CLAR 3, Breslow, no sé, 0.4. ¿Y qué es el Breslow? El Breslow es la medida desde el estrato granuloso hasta la zona más profunda de la neoplasia maligna. Eso reporta. Ahora, ¿qué características tiene esta neoplasia maligna? ¿Cómo establecemos nosotros el diagnóstico? Vamos a ver. Primero, ya hemos visto que hay nidos celulares. Hay nidos, bueno, aquí están bastante claros estos nidos celulares. Todos estos que están aquí son melanocitos. Toditos. Y estos van a presentar una característica bastante importante. Bueno, uno que tiene atipia celular, ¿no? Membranas irregulares, pero tienen unos nucleolos. Estos núcleos tienen unos nucleolos que son eosinófilos, nucleolos rojos, le llamamos nosotros, ¿no? En la hematoxilina eosina. ¿Ven? Aquí está. Este se ve más eosinófilo, pero es un nucleolo que está en el centro del núcleo. Ahí está. A ver, vamos a ver si el internet nos ayuda y quedamos más aumento. ¿Sí? Ahí está el nucleolo, ¿no? Se ve eosinófilo, ligeramente rojo, ¿no? A pesar de que con la magnificación de la imagen se pierde un poco, ¿no? Se ve rojo. Este también nucleolo eosinófilo, ligeramente eosinófilo, es una característica que tienen estas neoplasias malignas. Ahora, bueno, están acompañados casi siempre de pigmento melánico, porque son melanocitos, ¿no? Pero ahí también, como en medicina no hay nada absoluto, nosotros nos hemos encontrado, y la literatura sí lo describe, con melanomas amelanóticos. Neoplasias malignas formadas por melanocitos completamente atípicos que no producen melanina. Y no son hiperpigmentados, son lesiones blanquecinas. ¿Los hemos encontrado? Sí. ¿Y cómo identificamos que son melanocitos? HMB45, un marcador que me determina que son células inmaduras, melanocitos inmaduros. Medimos Melan A con marcador de inmunistoquímica, S100, todos ellos nos dan positivo, y lógicamente índices proliferativos como el CAI, porque es una neoplasia maligna, que me van a marcar proliferación difusa. No tanto como los linfomas no Hodgkin, pero también nos dan esa característica. Tienen comportamiento infiltrativo, tienen atipia citológica, mitosis atípica, por ende, por ser una neoplasia maligna, ¿no? Y estos sí son muy agresivos. Muy agresivos. Tan agresivos, que no sé si a ustedes les he contado, que una vez nos mandan una biopsia intestinal de colon, y encontramos un melanoma en el colon. Y cuando viene el interno, porque el interno lo mandan a todos lados del hospital, anda, fíjate el resultado de anatomía patológica, llega el interno. ¿Lo has visto tu paciente? Sí. ¿Le has hecho una historia clínica? Sí. El diagnóstico es un melanoma. ¿Qué significa? Que tu paciente debe tener un melanoma en la piel y de ahí le ha hecho metástasis intestinal. Vayan y revisen. Se fueron a revisarlo y sí, tenían de espaldas melanomas y de gigantes. ¿Qué significa? Se está perdiendo la clínica en la nueva generación de médicos. La nueva generación de médicos ya no examina al paciente. Hazle la historia clínica. Como le ponen piel adecuada, elástica, tórax sin alteraciones, todo lo que... Pero para que le puedan haber visto esa lesión en la espalda, tenían que haberlo desvestido al abuelito. No lo han hecho. Y no lo ha hecho nadie. No lo ha hecho el interno, no lo ha hecho el presidente, el asistente menos. De repente ni la enfermera, porque la que lo viste a veces son las técnicas, ¿no? Y le habrán visto, tiene su lunar, no es buena técnica, tampoco no tiene que
saber de medicina, bueno. Simplemente por no haberlo visto. Porque, o sea, tú ves, bueno, más de 0,6 centímetros, irregular, heterogéneo, asimétrico, y lo primero tenía que haber saltado a la vista, pues no, hay que biopsiar, ¿no? Inmediatamente una interconsulta dermato, viene el residente de dermato, lo pincha nomás y ya está la muestra. El diagnóstico se hace en un estadio ya avanzado, porque si ya lo tenemos en el intestino con metástasis, y estas neoplasias malignas se hacen metástasis, son bastante agresivas. Muy bien, jóvenes, hasta aquí vamos a avanzar el día de hoy. Lo que necesito son